Señor secretario, buenos días, sírvase llamar a lista. Con mucho gusto, señor presidente, honorables senadores. Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Baena López Carlos Alberto, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Baena López Carlos Alberto, Enrique Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Hernán Echeverría Roberto López, Hernández Claudia López Maya, Alexander Motuá Rolarte, Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo Rodríguez, Regifo Roosevelt, Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma Barón Cotrino, Germán Vega Quirós Doris Clemencia. Señor secretario, sírvase informarle a los miembros de la comisión que en 10 minutos volvemos a llamar a lista. Así se hará, señor presidente. Sírvase llamar a lista. Con mucho gusto, señor presidente. Honorables senadores, Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Baena López Carlos Alberto, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Gerlain Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander,
Motoa, Solarte Carlos Fernando, Rangel, Suárez Alfredo, Rodríguez, Renquifo Roosevelt, Serpa, Uribe Horacio, Valencia, La Serna Paloma, Barón, Cotrino Germán, Vega, Quiroz, Doris Clemencia. Señor presidente, me permite informarle que se ha registrado quórum deliberatorio. Se abre la sesión. Muy buenos días para todos. Señor secretario, sírvase a leer el orden del día. Orden del día para el martes 12 de junio del 2018. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y aprobación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley 40 del 2017, senado por medio de la cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 20 del 2017, senado por medio de la cual se reforma el decreto 1421 del 93 en relación con la remuneración de los alcaldes locales y los ediles de Bogotá. Proyecto de ley 62 del 2017, senado por medio del cual se endurecen las sanciones para la inasistencia de los congresistas y funcionarios. Proyecto de ley 30 del 2017, senado por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017. Proyecto de ley 34 del 2017, senado por medio de la cual se fortalece el ejercicio funcional de las personerías municipales. Proyecto de ley 119 del 2017, senado, por la cual se dictan disposiciones para el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la seguridad y la convivencia en los territorios. Proyecto de ley 29 del 2017, senado, por medio de la cual se deroga el decreto 898 del 2017. Proyecto de ley 38 del 2017, senado, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de política social que proteja el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Proyecto de ley 258 del 2017, senado 52 del 2016, Cámara, acumulado con el proyecto de ley 72 del 2016, Cámara, por medio de la cual se establecen lineamientos especiales para la adquisición de predios para las entidades territoriales por prescripción adquisitiva y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 114 del 2017, senado, por medio de la cual se modifica el artículo 446 de la ley 599 del 2000. Proyecto de ley 203 del 2018, senado, por medio de la cual se modifica el numeral cuarto del artículo 91 de la ley 1524 del 2012 para establecer la notificación a través de mensajes de transmisión de datos en procesos de familia y única instancia. Proyecto de ley 171 del 2017, senado, por la cual se adiciona un artículo a la ley 599 del 2000 que busca gravar las conductas de peculado cuando ésta recaiga sobre bienes destinados a programas de seguridad alimentaria. Proyecto de ley 229 del 2018, senado 115 del 2016, Cámara, por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 1209 del 2008 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 231 del 2018, senado 25 del 2017, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 136 del 94, el decreto ley 1421 del 93 y el decreto extraordinario 1222 de 1986 y se dictan normas para crear la Comisión para la Equidad de la Mujer en los consejos, asambleas y se dictan otras disposiciones. Y proyecto de ley 228 del 2018, senado 131 del 2016, Cámara, por medio de la cual se crea el registro único de unidades de propiedad horizontal y se modifica la ley 675 del 2001. Cuarto, anuncio de proyectos. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente.
Declaro un receso de 10 minutos. Sí se hará, señor presidente. ¿Qué tenemos? ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? No, mi amor, estoy aquí viendo. Mire, 203 o 208. Ese 203, ya. Mire, lleve el contrario para que lo firme. Lleve su vaina a ¿Quién va a verificar el quórum? Honorables senadores, Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Baena López Carlos Alberto, Barrera Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enrique Maya Eduardo, Enrique Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Gerlein Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Rulbel, Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Vega Quiroz Doris Clemencia. Señor presidente, se ha registrado quórum deliberatorio. Bueno, continuemos con el orden del día, secretario. El primer punto del orden del día. Sí, señor presidente, continuaríamos con aprobación del orden del día, pero no hay quórum. De igual manera hay quórum decisorio, de igual manera las actas no están publicadas. Continuaríamos con consideración y aprobación de proyectos. Proyecto de ley 40 del 2017, por medio de la cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y se dictan otras disposiciones. El ponente no está presente en el momento, señor presidente. Siguiente proyecto, secretario. Proyecto de ley 20 del 2017, por medio de la cual se reforma el decreto 1421 del 93 en relación con la remuneración de los alcaldes locales y ediles de Bogotá. El ponente no está presente, señor presidente. Siguiente proyecto. Proyecto de ley 62 del 2017, por medio del cual se endurecen las sanciones para la existencia de congresistas y funcionarios. El ponente no está presente en el momento, señor presidente. Siguiente proyecto, secretario. Continuamos con el proyecto de ley 30 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017. El ponente, honorable senador Jaime Amin Hernández, quien se encuentra presente, concluye con la siguiente proposición. Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa, solicito a la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 30 del 2017, por medio del cual se modifica el decreto ley 888 del 2017 conforme al texto original del proyecto. Está leída la proposición con que termina el informe, señor presidente, del proyecto de ley 30 del 2017, y el senador ponente, honorable senador Jaime Amin, se encuentra presente. Consideración de la proposición con que termina el informe de ponencia. Se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra el doctor Jaime Amin. Presidente, muchas gracias. Honorables senadores, este proyecto lo hemos tenido ya varias veces en salmuera, aquí en la comisión. Por una u otra circunstancia no se le ha dado el trámite reglamentario. Hay que recordar de qué se trata. En el mal llamado proceso de paz, el gobierno nacional se comprometió con la FARC a unos desarrollos normativos que exceden las propias facultades del gobierno y que crean una nómina paralela y suprafuncional en algunas entidades del Estado. Es así como, por ejemplo, más allá del adefesio jurídico que representa la Justicia Especial de Paz,
y lo que en términos institucionales significa colocar por encima de los órganos de justicia en Colombia una jurisdicción que la excede, que la supera, que la controla, que la pervierte, que antes que ayudar a definir procesos y circunstancias, crea un enorme vacío desinstitucionalizador en la medida en que puede, con arreglo a sus atribuciones, revisar cualquier proceso que haya hecho tránsito a cosa juzgada, mientras que sus decisiones, esas sí, son inapelables. Hablo de la Justicia Especial de Paz. No contento con ello, el gobierno nacional expide una suerte de normas reglamentarias de ese tribunal y de ese acuerdo de La Habana que implican que las competencias funcionales, por ejemplo, de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la Nación o de la Contraloría General de la República, encuentran unos entes paralelos que socavan y disminuyen las funciones propias de esos entes de control. Y como si no fuera suficiente, la fronda burocrática que se apropió del Estado en estos 4 años de desgobierno y de desinstitucionalización de Juan Manuel Santos, con la proclividad de que cada uno de sus actos de gobierno sean uno tras otro concesiones a los grupos criminales, entonces se crean unos cargos, unas instancias, unos órganos que, repito, colocan en una situación de interinidad o de incomodidad normativa a las funciones de los órganos de control, en este caso, que lo trae el proyecto de ley nuestro, a través del decreto 888, que crea una unidad especial dentro de la Contraloría General de la República para hacerle el acompañamiento y el seguimiento, esto parece un asunto más bien de Ripley, a los gastos o a las erogaciones que resulten de los desarrollos normativos del mal llamado proceso de paz. Por eso este proyecto busca esencialmente, señor presidente y honorables senadores, derogar ese decreto 888 expedido arbitrariamente por el gobierno nacional y crear cargos y unidades adicionales de control fiscal a las que ya existen en el cuerpo integral del órgano que se llama Contraloría General de la República. Por eso, señor presidente, porque nos parece un adefesio jurídico, porque nos parece que es un desarrollo normativo que viola la Constitución Nacional, porque nos parece que además es una complacencia inédita con quienes justamente lo que han hecho a lo largo de tantos años de acción criminal, lo único que hicieron fue defenestrar las arcas del Estado. Nos parece que este es un proyecto que no debe, un decreto que no debe tener vida jurídica, porque asfixia, ahoga y le resta competencias constitucionales al órgano de control, repito, Contraloría General de la República. Por esas consideraciones, señor presidente, yo le solicito a esta honorable comisión que vote afirmativamente el informe con el que termina el proyecto en comisión ahora en estudio y podamos darle trámite una vez se archive se derogue, este decreto 888, continuar con el trámite y con otros proyectos que muy seguramente serán mucho más importantes que darle instrumentos de laxitud normativa a los grupos criminales que negociaron con el gobierno nacional.
Muchas gracias, señor presidente. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Señor secretario, sírvase a indicarle a la comisión cuál es el estado jurídico de este decreto, su vigencia, si tuvo su tránsito para el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sí, señor presidente. Este proyecto en la sesión pasada se abrió la discusión de la proposición con que termina el informe, pero como se nos dañó el quórum, no se pudo votar la proposición. Y respecto a que este es un decreto dictado en base a las facultades extraordinarias que le da el proyecto de acto legislativo en el 2016 al señor presidente de la República respecto al procedimiento legislativo especial para la paz, el cual dice que los decretos tendrán revisión única y automática de la Corte Constitucional. Al respecto, me permito informarle también que mediante sentencia 470 del 2017, la Corte ya se pronunció declarando exequible el decreto 888, proyecto de ley 888, perdón, el decreto ley 888 del 2017, señor presidente. Ese es el informe que puede dar la Secretaría. Tiene el uso de la palabra el doctor Amén. Presidente, mire, es verdad que esto es un proyecto de ley sobre un decreto, uno de tantos que dictó el Gobierno Nacional al amparo de sus facultades constitucionales para desarrollar el mal llamado Acuerdo de La Habana. Pero yo quiero recordarle a esta honorable comisión la pregunta que le formulé en el pasado debate, en la pasada sesión, al señor ministro de Justicia. Y quiero recordarles cuál fue el alcance de esa pregunta, cuál fue el contenido de ella. Le dije que se lo preguntaba no como parlamentario, sino como abogado y como ciudadano colombiano, doctor Serpa. Y no en su condición de ministro de Justicia, sino en su condición de ex magistrado del Consejo de Estado. Es decir, alguien, un abogado, con trayectoria jurídica, con formación profesional académica y además experiencia en un altísimo cargo de la rama jurisdiccional. Le pregunté que cómo él, con su experiencia, veía todo este andamiaje normativo que le sirvió a la FARC y al gobierno de mampara para desarticular la constitución política del país. Y preguntamos además al señor ministro si no creía él que todos esos actos sucedáneos, uno tras otro, de complacencia con el crimen, vertidos en normas, cómo pudieron en las altas cortes colombianas tener un tránsito pacífico de aceptación. ¿Cómo pudo ser eso? Le decíamos al señor ministro de Justicia, que nadie se pellizcó en los altos tribunales de justicia porque les metieran sus competencias al congelador. Y nadie dijo nada. Nadie chistó, como dicen en Bogotá. Nadie reclamó. Nadie advirtió, salvo el Centro Democrático, de la desinstitucionalización que en las narices de las altas cortes se estaba produciendo en Colombia, señor presidente. Esto no es solamente un decreto, el 888. Eso es un número ahí, al desgaire, que puede ser cualquier número. Es lo que significa ese decreto. Y es lo que significan otros decretos expedidos con fuerza de ley por este gobierno, deslegitimado y superado por el crimen. Y yo le preguntaba al señor ministro de Justicia, pregunta que después fue recogida en una intervención posterior por el senador José Tulio Gaviria, que cómo era posible que nadie de las altas cortes, y no hablo precisamente de la Corte Constitucional, que se supone que debe guardar el silencio habitual para no declararse impedido o inhabilitado para conocer en las sentencias o en los estudios de constitucionalidad de los casos puestos a su consideración. Hablaba de la Corte Suprema de Justicia, que le pusieron un órgano paralelo que se llama Justicia Especial de Paz. Hablamos del Consejo de Estado encargado de revisar las normas
como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, doctor Enríquez. ¿Sabe el aprecio que yo le tengo al doctor, aprecio personal, que le tengo al señor ministro de Justicia? Yo se lo preguntaba a él. Él parece que hubiese acusado el golpe, pero tomó la de Villadiego cuando vio que no había, aparentemente no estaba el doctor José Obdulio Gaviria, que no había sido el que le había preguntado, fui yo el que le transmitió la inquietud. Y entonces dijo, para una sesión posterior yo le responderé al Centro Democrático. Hombre, esta historia del país tendrá sus más y sus menos, pero dentro de sus menos tendrá, doctor Serpa, usted que pasó también, como algunos otros colegas de esta comisión, por los estrados judiciales, en su condición de juez. Esta historia del país tendrá una lectura posterior en los próximos 20 o 30 años. Yo no voy a entrar ya otra vez al debate de lo que fue o no fue la JEP, pero nosotros sí hicimos y formulamos aquí una muy importante inquietud al ministro de Justicia para que la respondiera y nos diera una visión de eso que pasó a los ojos de ellos, como magistrados, como integrantes de las altas cortes, que permitieron que el país prácticamente colapsara en lo institucional, en lo judicial, solamente para darle contentillo a las organizaciones criminales. Y la gente se rasga las vestiduras cuando nuestro candidato presidencial dice que se revisarán, porque es la obligación de quien tenga la jefatura del Estado, de ver cómo se reciben los poderes públicos, y los poderes públicos se recibirán de este gobierno totalmente disminuidos, totalmente maniatados, totalmente desarticulados, totalmente entregados. Nosotros tenemos que reaccionar, señor presidente, y esto, que puede ser una cosa baladí, examinar un 888 que está consignado en un decreto del gobierno que recibió la bendición, otra más, de la Honorable Corte Constitucional, nos debe servir a nosotros para hacer un debate como abogados. Yo creo que la mayoría de los miembros de esta comisión somos abogados. Y no podemos pasar frente a nuestras propias obligaciones por encima de lo que ha ocurrido en los ojos del país, ante los ojos del país. Qué lástima, doctor José Obdulio Gaviria, que su corresponsalía en la inquietud que yo le trasladé al señor ministro de Justicia haya caído en el vacío como tantas cosas en este gobierno. Por eso, señor presidente, el debate sigue pendiente. Por eso, señor presidente, aunque esta honorable comisión le dé archivo a este proyecto, quedará como un testimonio ante la historia judicial del país, del desvertebramiento institucional del país, de lo que se hizo solamente para complacer las ánimas fecundas de un grupo criminal. Que quede, señor secretario, como constancia, y se lo agradecería a usted en lo personal, como notario de esta comisión, que le trasladara esta intervención al señor ministro de Justicia, porque ya se está agotando, mejor dicho, estas deliberaciones son exánimes, ya esto no va para más. Después de esta semana muy seguramente se cerrará el ciclo de esta comisión y vendrá otra. Pero sí es importante, y nos lo quedó debiendo, que el señor ministro de Justicia le responda a esta comisión. Y si no le quiere responder a esta comisión, que al menos le responda al país y al Centro Democrático sobre lo que nosotros hemos advertido que ocurrió con toda esta desinstitucionalización del Estado por vía de la expedición de normas que solamente fueron para complacer a los criminales y no para robustecer el Estado de Derecho. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el doctor Horacio Serpa. Gracias, distinguido presidente, y queridas y queridos senadores. No me voy a referir al proceso de paz porque son conocidas las discrepancias que tengo con las opiniones sobre ese proceso de mi distinguido amigo el doctor Jaime Amín y del Centro Democrático, el partido político al que pertenece. Pero sí quiero hacer las siguientes brevísimas consideraciones.
Primero, se trata de un decreto que expidió el presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias que le concedió este Congreso, del cual nosotros formamos parte. Y como lo acaba de leer el señor secretario de la Comisión, la Honorable Corte Constitucional, no esos tipos, no esos señores de allá, sino la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia, declaró exequible, es decir, aplicable, constitucional, el decreto de Marras, que es un decreto ley, lo que quiere decir que no se refiere este proyecto de ley a una disposición tomada ahí al desgaire, sin ninguna responsabilidad ni ningún cuidado. En el discurso del doctor Amin, elocuente como todos los suyos, en unas palabras barrió de plano al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, que es un legítimo, que recibió unas facultades constitucionales del Congreso de la República, que es un Congreso legítimo, y a la Honorable Corte Constitucional, que es el órgano de cierre en estas materias. Después de la Corte Constitucional, en estas materias de constitucionalidad no hay Consejo de Estado, no hay Corte Suprema de Justicia. Habló la Corte Constitucional sobre esta materia y en una revisión de tipo automático dijo que este decreto ley es ley de la República de Colombia, de manera que me opongo rotundamente a la proposición con que termina el informe y votaré negativamente la solicitud del doctor Amin. Para terminar, yo quiero pedirle el favor al señor secretario que le mande copia del discurso del doctor Amin al candidato presidencial del Centro Democrático, porque he leído que si es elegido presidente no va a volver trizas los acuerdos, primero, y segundo, que no es cierto que va a acabar con la Corte Constitucional, de manera tal que es bueno que allá conozcan qué es lo que se está tramitando en este momento en el Congreso de la República. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor. Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia López. Gracias, presidente. Sobre este tema ya hemos discutido en varias sesiones sobre el fondo de los argumentos. Yo le sugeriría, señor presidente, con todo respeto, que tomemos una decisión y votemos, porque el debate creo que ha sido ya expuesto en varias sesiones. Los argumentos aquí expuestos por la bancada uribista que presenta este proyecto han sido desmentidos de plano y con contundencia por la Corte Constitucional. De plano y con contundencia. Lo que quedan son sus, por supuesto, posiciones políticas legítimas, de siempre pretender desacreditar los acuerdos de paz, argumentar de manera mentirosa que fue una entrega a una organización criminal, que se abusó del Estado de Derecho y se desvertebró el Estado de Derecho. A quien le corresponde hacer esa evaluación imparcial y rigurosa, que es a la Corte Constitucional, ha hecho con claridad que toda esa falacia y mentiras es eso, falacias y mentiras. De manera que lo que aquí nos corresponde es tomar una decisión política. Si avalamos las mentiras reiteradas del Centro Democrático en esta materia, o si las desechamos y nos ocupamos de temas que están en el orden del día. De manera que yo les sugeriría, señor presidente, yo he expresado varias veces mi opinión sobre este tema antes de la evaluación que hiciera la Corte Constitucional. No me parecía ni que se desvertebrara nuestra idea de derecho, ni que se acabara con la Constitución del 91, por el contrario, me parece que son mecanismos que dan garantías para la debida implementación institucional de los acuerdos de paz, y por eso me he pronunciado en contra y votaré en contra hoy con más argumentos gracias a la decisión de la Corte de este proyecto. Pero sí sugeriría que, si ya son 3 sesiones, no hayamos podido tomar una decisión por falta de quórum, veo que hay quórum,
que tomemos una decisión al respecto después de que han sido varias sesiones en este debate. Gracias, presidente. Señor secretario, sírvase informarme si hay quórum decisorio. Sí, señor presidente, hay quórum decisorio en la Comisión Primera del Senado. Suspendemos el debate de la proposición con que termina el informe de ponencia para poner en consideración el orden del día leído. Se abre la discusión. Eso que va a cerrar se queda cerrado. Lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Tiene el uso de la palabra la senadora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. Es lo siguiente, miren. Primero, doctor Serpa, no, en ningún momento nuestro candidato y futuro presidente Iván Duque dijo que fuera a acabar la Corte Constitucional. Dijo que iba a tener una sola Corte, una cosa que necesita el país para superar ese choque de trenes y esas más de 6 cortes que hoy tenemos, que le hacen daño al país y que están todas envueltas en tantos escándalos que poco favor le hacen a la opinión pública. De lo que se trata es de buscar una reforma a la justicia que le sirva al país, al ciudadano, que no termine siendo como el proyecto que ustedes apoyaron llamado equilibrio de poderes, que fue cambiarlo todo para que todo quedara igual y que en realidad los mismos vicios de las facultades nominadoras de las cortes, del cruce de favores de unos a otros, de la impunidad para los aforados quede vivo. De lo que se trata aquí es de una reforma real. Pero quiero referirme al proyecto que está defendiendo el senador Jaime Amin. Y es lo siguiente, es que nosotros no entendemos para qué se necesitan ir creando nuevas dependencias con el propósito de atender 7.000 criminales de las FARC, que no vale la pena, porque es que nuevamente, como varios de los proyectos que nosotros tenemos aquí, estamos en los asuntos centrales y no se necesita hacer seguimiento de la Contraloría, los acuerdos y terminación del conflicto destinados con diferenciación de los recursos, porque es que son los mismos recursos públicos, o es que unos sí y otros no. Aunque claro, yo entiendo la necesidad que tiene el santismo de tener más burocracia y de cuidar la plata, porque como se robaron toda la plata de la paz, pues evidentemente ahora tratarán de decir que es que ahora como si iba a haber Contraloría, entonces no se la van a robar. No, es que las Contralorías debieran cuidar la plata de los colombianos todas y no se necesita nuevos grupos especiales para el posconflicto, porque evidentemente teniendo ese grupo especial, doctor Serpa, se robaron la plata de la paz, como ha conocido la opinión pública por la vergonzosa carta que enviaron los embajadores que donaron la plata, preocupados de que se la roben unos con otros. Entonces yo creo que este es un tema más bien de estructura del Estado. Uno no puede estar a cuenta de desmovilizar 7.000 bandidos, destruyendo la estructura del Estado y creando entidades especializadas para todo, para cada cosa que se les ocurre. Aquí hay unos temas que son de fondo y que yo creo que hay que atender, y es que la estructura estatal no puede seguirse modificando por el Acuerdo de La Habana. Y quería referirme a este tema porque si bien el doctor Iván Duque ha dicho que no va a volver trizas el acuerdo, se ha dicho que le hará modificaciones. Y las modificaciones, pues hay unas de fondo, pero también hay unas de forma, doctor Serpa. No sé si necesitan entidades especializadas en cada entidad del Estado para hacerle caso a las FARC. Gracias, señor presidente. Señor secretario, para dar por concluida esta discusión de esta proposición, sírvase leer la parte pertinente del concepto enviado por la Contraloría, por el señor Contralor General de la República a propósito de este proyecto de ley. Sí, señor presidente, hay un oficio de la Contraloría, el cual tiene como 6 páginas, pero leeré lo más pertinente. Dice en una parte: por lo tanto, la Corporación declaró la exequibilidad del Decreto Ley 888 del 2017, por el cual se modifica la estructura y se crean algunos cargos de la planta de la Contraloría General de la República. Y concluye diciendo: con base en los argumentos expuestos, de la manera más respetuosa, la Contraloría General de la República le solicita
a esa honorable célula legislativa no dar vía a la iniciativa que modifica el decreto ley 888 del 2017 y estaremos atentos a suministrar la información que requieran los honorables senadores de la Comisión Primera Constitucional. Gloria Amparo Alonso Masmela, Contralora General encargada de la República. Este es un oficio llegado a la Comisión el 20 de septiembre del 2017 a las 10 de la mañana. Y el del Gobierno Nacional dice concepto a los proyectos de ley 30 del 2017, Senado 29 y 32. Ministerio del Interior, en el marco de su competencia, amablemente permite emitir el presente pronunciamiento sobre los proyectos de ley señalados en el asunto, los cuales tienen como finalidad dialogar y o modificar los decretos de ley expedidos por la Presidencia de la República. Es importante indicar que el decreto de ley en cuestión busca facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo de paz. Por otra parte, esta normativa fue expedida en el marco de las facultades extraordinarias que el Honorable Congreso concedió al Presidente de la República por medio del artículo 2 del Acto Legislativo 1 del 2016. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez este Ministerio ha revisado tanto la exposición de motivos como el contenido del articulado de estas iniciativas legislativas, en la actualidad cursa en su trámite en la Honorable Comisión Primera del Senado, se permite indicar que acoger el tipo de modificaciones y derogaciones que se han propuesto conllevaría acciones que contrarían el espíritu del acuerdo final, el cual parte del principio fundamental de la buena obra en el cumplimiento de lo acordado respecto al acuerdo final. Y concluye diciendo que respetuosamente solicita poner a consideración de los honorables senadores este pronunciamiento sobre las inconvenientes del trámite de estos proyectos de ley. Finalmente, se reitera el compromiso de este Ministerio en proporcionar toda la colaboración requerida para el ejercicio de las funciones del Honorable Congreso de la República. Cordialmente, Guillermo Rivera Flores. Están leídos los apartes más importantes de los comunicados de la Contralora General encargada de ese entonces y del señor Ministro del Interior recibido en esta comisión. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada, secretario, sírvase a abrir el registro. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe del proyecto de ley 30 del 2017, por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017.
Señor presidente, ya han votado 10 senadores y su señoría lo considera puede cerrar la votación. Se cierra la votación, sírvase informar el resultado. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido negada con el siguiente resultado: por el sí 1, por el no 9. Señor secretario. Vamos. Sírvase verificar el quórum, secretario. Sí, señor presidente. Para verificar el quórum, honorables senadores Jamín Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Baena López Carlos Alberto, Barrera Montealegre Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enrique Maya Eduardo, Enrique Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Gerley Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Motúa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma Barón Cotrino Germán, Vega Quiroz Doris Clemencia. Señor presidente, lamentablemente solo tenemos quórum deliberatorio. Vamos a anunciar proyectos, no sin antes informarle a la comisión que hay un proyecto que requiere de la atención inmediata de la comisión. Es el proyecto que hace la distribución de las 5 curules de las FARC, y es necesario avanzar en el estudio del proyecto. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Representantes. Para hacer tránsito hacia el Senado deben transcurrir 15 días que se vencen el jueves. Esto es que la comisión debería ser convocada para el viernes. Sabemos de las circunstancias de la política hoy y entenderíamos que el viernes sería imposible tener un quórum para decidir sobre ese proyecto. Razón por la cual vamos a convocar la comisión para el próximo lunes. Ese lunes hay programado un debate para el tema de Tumaco con el doctor Manuel Enríquez. Ese lunes también suponemos que va a haber plenaria en las horas de la tarde, de manera que vamos a convocar la comisión para el lunes a las 10 de la mañana. Y el martes, para que se preparen, vamos a hacer el acto de rendición de cuentas de los miembros de la comisión. Secretario, y el secretario ha programado unos actos importantes de despedida de esta tarea legislativa en este periodo, y entonces vamos a invitarlos y esperamos contar con todos ustedes. Doctor Manuel Enríquez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Infortunadamente, pues no ha sido posible mantener el quórum decisorio, pero yo quisiera aprovechar este momento, señor presidente, para pedirle al gobierno nacional, al señor ministro del Interior, que por favor le pongamos toda la atención debida al problema que está viviendo hoy el departamento de Nariño, concretamente nuestra capital, Pasto. Para todos es conocido que en la madrugada de hoy hubo un temblor muy fuerte, por más de 4 puntos en la escala de Richter, 4.5 exactamente, ha causado innumerables daños en las viviendas. Hay dos muertos y las vías averiadas, y acaba de pasar una nueva réplica. Entonces eso, aunado pues a lo que ha venido pasando en Guatemala con el volcán de fuego, pues tiene muy preocupados a los nariñenses, especialmente a quienes viven en la capital, como la ciudad de Pasto. Entonces sería hacerle un llamado de atención, repito, al gobierno nacional para que estemos en alerta y esperando que Dios quiera no vaya a ocurrir problemas más graves. Era eso, señor presidente, le agradezco haberme dado esa oportunidad para hacer este llamado. Muy amable. Gracias, doctor Manuel Enríquez. Secretario, sírvase
anunciar los proyectos. Por disposición de la Presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley 246 del 2018, Senado 220 del 2018, Cámara, por medio de la cual se adiciona 2 parágrafos al artículo 2 de la ley tercera 92, modificado por la ley 754 del 2002, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 40 del 2017, por medio de la cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y dicta otras disposiciones. Proyecto de ley 20 del 2017, por medio de la cual se reforma el decreto 1421 del 93 en relación con la remuneración de los alcaldes locales y ediles de Bogotá. Proyecto de ley 62 del 2017, por medio del cual se reducen las sanciones para la existencia de los congresistas. Proyecto de ley 34 del 2017, por medio del cual se fortalece el ejercicio funcional de las personerías municipales. Proyecto de ley número 119 del 2017, por la cual se dictan disposiciones para el sometimiento, acogimiento de la justicia de miembros organizaciones criminales que contribuyen de manera efectiva a la consecución de la seguridad y la convivencia en los territorios. Proyecto de ley 29 del 2017, por medio del cual se deroga el decreto ley 898 del 2017. Proyecto de ley 38 del 2017, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política social que protege el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Proyecto de ley 258 del 2017, 52 del 2016, Cámara, acumulado con el proyecto de ley 72 del 2016, Cámara, por medio de la cual se establecen lineamientos especiales para la adquisición de predios para las entidades territoriales por prescripción adquisitiva, se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 114 del 2017, por medio de la cual se modifica el artículo 446 de la ley 599 del 2000. Proyecto de ley número 203 del 2018, por medio de la cual se modifica el numeral cuarto del artículo 91 de la ley 1564 del 2009 para establecer la modificación a través de mensajes y transmisión de datos en los procesos de familia de única instancia. Proyecto de ley 171 del 2017, por el cual se adiciona el artículo de la ley 599 del 2000, que busca agravar la conducta de peculado cuando éste recaiga sobre bienes destinados a programas de seguridad alimentaria. Proyecto de ley número 229 del 2018, Senado 115 del 2016, Cámara, por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 1209 del 2008, se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 231 del 2018, Senado 25 del 2017, Cámara, por medio del cual se modifica la ley 136 del 94, el decreto ley 1421 del 93, el decreto extraordinario 1222 de 1986, se dictan normas para crear la Comisión para la Equidad de la Mujer en el Consejo de Asamblea, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 228 del 2018, Senado 131 del 2016, Cámara, por medio de la cual se crea el registro único de unidades de propiedad horizontal y se modifica la ley 675. Proyecto de ley 235 del 2018, Senado, por medio de la cual se regula la enajenación de la propiedad accionaria a nivel nacional, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 95 del 2017, Senado, por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Ofensores Sexuales, y proyecto de ley número 214 del 2018, Senado, por medio de la cual se reforma el procedimiento electoral y se dictan otras disposiciones. Señor Presidente, están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión en la próxima sesión. Se levanta la sesión, se convoca para el próximo lunes 18 de junio a las 10 de la mañana. Así será, señor Presidente.